La iniciativa es a propósito de las necesidades que se han venido desarrollando y mostrando ante el Ministerio de Trabajo y las autoridades. Pues hemos decidido de alguna manera ayudar un poco a aclarar algunas dudas que están de hecho en la propia ley, no las dudas sino las aclaraciones. Entonces lo que vamos a de alguna manera explicar un poco cómo hacer el cálculo laboral a partir de la suspensión del contrato de trabajo o de las suspensiones de los contratos de trabajo. Y nosotros, a grosso modo, vamos a presentar un poquito algunos de los números que hemos venido manejando en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué hacemos primero esta introducción? Para que ustedes tengan una idea de por dónde anda el Ministerio de Trabajo y las solicitudes que se han venido haciendo. Empresas involucradas, 52.306 solicitudes de suspensión, 131.091 solicitudes, cantidad de trabajadores involucrados en ella, 1.361.000 en esas solicitudes de suspensión, en esas solicitudes de suspensión. También trabajadores afectados sin prórroga. Eso significa que agotaron en el periodo de 12 meses los 90 días que acuerda el artículo 55 del Código de Trabajo y no se acogieron a la prórroga de un mes que había establecido el señor ministro de Trabajo en el discurso cuando anunció que algunas empresas no iban a poder reiniciar sus labores con todos sus trabajadores y que podían solicitar una prórroga de un mes. Entonces, 829.675 no solicitaron prórroga, o sea, afectados que no están dentro de las prórrogas. Entonces, cesaron de la suspensión para pasar a incorporarse a sus empresas, a sus labores, 427.000 trabajadores. En fase 1, hasta el día de ayer, teníamos 456.002 trabajadores cobrando fase 1. En fase 1, pero aprobado 361.830 trabajadores. Rechazados por alguna razón, por incumplimiento quizás de su empleador en el sentido de no estar al día en la TCS, 72.000 trabajadores. Había sido rechazado. Entonces, trabajadores excluidos por una u otra razón, 2.378 trabajadores. Señores, en fase 2, registrado hasta el día de ayer 745.166, pero aprobados 492.000, casi 500.000 trabajadores aprobados que están cobrando fase 2. Rechazados en fase 2 por una u otra razón, 55.000 trabajadores. Excluido por el propio empleador en fase 2, 116.000. Le presentamos estos números porque es bueno que ustedes vayan viendo por qué hemos tenido que habilitar este taller, porque esos son la cantidad de empresas que han solicitado suspensión y que posteriormente tendrán que calcular tanto salario de Navidad, vacaciones, como prestaciones laborales en caso de que desahucien a uno que otro trabajador. Entonces, a grosso modo, en los primeros 2 meses, el decreto 143, que había acordado una extensión de fase por 60 días, pues en esos 60 días el Estado Dominicano erogó estas sumas que ustedes están viendo ahí en detalle. En detalle es porque 781.000 en esa primera fase, 476 cobraron fase 1 y eso trae como consecuencia que estas sumas que están aquí ustedes en despliegue viendo tanto en fase 1 como en fase 2. En total, los primeros 2 meses, más o menos, el Estado erogó 12.382.514 millones de pesos. Fue lo que erogó el Estado antes de la extensión que sufrió fase en razón del decreto 184. Ustedes saben que el decreto 184 modifica el 143, extendiendo el periodo de cobertura a 1 mes más y también facilitando a las empresas que antes no podían acogerse en fase 2, modalidad 2, a suspender trabajadores y a tener un grupo también trabajando. Entonces, ese decreto provocó ese movimiento, esa adaptación
para facilitar a las empresas que pudieran suspender. Recuerden que el artículo 5 del decreto 143 no permitía que las empresas, para acogerse a fase 2, pudieran suspender a trabajadores. En razón del decreto 184, reitero, sí se permite. Entonces, por eso se hizo ese cambio. Entonces, de alguna manera aquí, a grosso modo también, algunos de los desahucios ejercidos por los trabajadores, por los empleadores, los despidos que involucran a mujeres embarazadas y también con VIH son mínimos en 6 meses. Esos son los números, señores. Los números en cómo se ha movido. En total, desahucio han ocurrido 54,000, pero los desahucios, 19,000 de ellos ejercidos por el trabajador y los 54,000 ejercidos por el empleador. Pero despidos involucrando mujeres embarazadas, 33 en 6 meses. Eso es un número más o menos bajo. Y con VIH, 23. Despidos ejercidos por las empresas, lógicamente, valga la 10,764. Dimisiones que realizan los trabajadores, 2,826. Presentamos estos números como para que ustedes lo vayan socializando, a partir de los cuales se despliegan entonces todas estas situaciones que vamos a ver en detalle cuando Elizabeth empiece a explicarle a ustedes cómo calcular las prestaciones laborales, inclusive utilizando la misma tabla que tiene el Ministerio de Trabajo en la página web, a partir de la cual podemos generar los cálculos laborales. Pero ustedes se van a situar para empezar a entender este tema en el artículo 14 del reglamento de aplicación del Código de Trabajo. Señores, todo está ahí, lo explica muy claramente, pero vamos a empezar leyendo literal A de ese artículo. Cuando la remuneración del trabajador es valorada por hora, se dividirá el importe total de los salarios devengados durante el último año o fracción de año anterior a la terminación del contrato entre el número de horas trabajadas y el cociente se multiplicará por el número de horas de la jornada normal. Solo lo estamos leyendo porque lo que vamos a explicar en literal es: cuando la remuneración del trabajador es valorada por día, se dividirá el importe total de los salarios devengados durante el último año o fracción de año anterior a la terminación del contrato entre el número de días efectivamente trabajados. La C, cuando la remuneración, estamos en el artículo 14, reitero, del reglamento de aplicación. Cuando la remuneración del trabajador es valorada por semana, se dividirá el importe total de los salarios devengados durante el último año o fracción de año anterior a la terminación del contrato de trabajo, y el cociente se dividirá a su vez entre 5,5, 5.5. Así se dividirá cuando la jornada es por semana. Cuando es, en este caso, la remuneración del trabajador es valorada por quincena, se dividirá el importe total de los salarios devengado durante el último año o fracción de año anterior a la terminación del contrato entre el número de quincenas trabajadas, y el cociente se dividirá a su vez entre 11.91. Pero aquí en el literal E, como está aquí sombreado en negrita, es a donde ustedes nos vamos a concentrar. Miren, cuando la remuneración del trabajador es valorada por mes, se dividirá el importe total de los salarios devengados durante el último año o fracción de año anterior a la terminación del contrato entre el número de meses trabajados, y el cociente se dividirá a su vez entre 23.83. Esto ustedes sé que muchos lo saben, pero es aquí en este punto donde nos vamos a concentrar para poder sacar, como dicen algunos en matemáticas, la famosa raíz cuadrada y el resultado final, que sería lo que interesa saber para fines de este taller. Saber en detalle cómo calcular las prestaciones laborales partiendo de una suspensión del contrato de trabajo y cómo evitar que en ese cálculo no se pierda el tema de las vacaciones y el salario de Navidad. Así que le presentamos solo un ejemplo en este ejemplo, pero Elizabeth lo va a ver en detalle. Por eso ahora le corresponde a ella para que explique ya en vivo y en detalle cómo ustedes van a hacer el cálculo de estos problemas que hemos presentado. Así que le dejo yo con ella para que ella continúe aquí. Muchas gracias. Sí, seguimos.
En los ejemplos que ustedes están viendo son dos casuísticas que hemos puesto para poder presentar cómo se ve la diferencia entre un cálculo que se hace siguiendo lo que establece el ordinal E del artículo 14 del reglamento 258-93 y otro cuando se hace sin tomar en cuenta eso. Al lado de en la pantalla, a su derecha, a su izquierda, la izquierda de ustedes, ven cómo se presenta un trabajador que tiene un salario de 18,000 pesos, entró a trabajar el 30 de marzo del 2019, el contrato termina el 30 de junio del 2020, este trabajador fue suspendido por un periodo de 3 meses. Entonces, ¿cómo se realiza el cálculo para esas prestaciones laborales? Como bien lo explicó Juan Ramón anteriormente, se toma el salario que el trabajador devengó, se va a multiplicar por el número de meses del año que el trabajador laboró. Esto no es el año calendario, sino el último año a la terminación del contrato de trabajo. Es decir, que como el contrato terminó el 30 de junio, se va a tomar en cuenta desde el 30 de junio un año hacia atrás. Si él tuvo 3 meses suspendido, entonces tomamos 9 meses. Multiplicamos su salario, 18,000 por 9, y luego lo dividimos, ese monto, cuando multiplicamos 18 por 9 y lo dividimos entre el número de meses que el trabajador laboró, que fueron 9, nos va a dar lo mismo 18. Al dividirlo entre 23.83 nos va a dar 755.35, que va a ser el salario promedio diario. Tomando como referencia ese salario promedio diario, vemos que el preaviso daría 21.149,81, la cesantía 20.394 y las vacaciones 10.754.91. Cuando utilizamos y hacemos el mismo cálculo a la izquierda de ustedes, está el mismo cálculo hecho, solo que se hace tomando en cuenta el salario del trabajador, lo multiplicamos por los 9 meses que trabajamos y lo dividiríamos entre 12, que es donde está el error que está cometiendo algunas personas cuando en la pantalla de los cálculos laborales del ministerio le pone 0 en los últimos 3 meses que el trabajador devengó. Al ponerle 0, entonces el monto se va a dividir por 12. Y al dividirse entre 12, los 9 salarios, va a darle al trabajador un salario promedio de 556.51, lo que representa una diferencia, como se lo puse en la pantalla, a ambos lados pueden ver, de preaviso 5.287, de cesantía 5.094, y hace un total entre lo que el trabajador debería devengar y lo que debería obtener por las prestaciones y lo que obtiene de 20.960 pesos con 97. Por eso le puse el ejemplo en esa casuística. Hay otro que también está. Permiso, Yulisa Abud, por favor, cierra tu micrófono. Ajá. Déjenme volver a cerrarle a todos, porque parece que lo abrieron de nuevo. Le apagué el micrófono a todo el mundo nueva vez. Entonces, como les decía, en la lámina que le presentaba, en esta siguiente lámina, que hay otro ejemplo, es de un trabajador que devengaba salarios diferentes. Entonces, al ponerle esos trabajadores, él devengó un salario promedio, por ejemplo, entró igual en la misma fecha, duró 3 meses suspendido, el trabajador tuvo un promedio de salario de comisiones de 71,000 pesos. Esos 71,000 pesos se divide entre 9 y da 7.888. Lo sumamos al salario fijo que el trabajador devengaba, que eran 20,000 pesos. Alguien me preguntó en una sesión anterior que por qué yo
divido los 71 entre 9 y lo sumo por 20. Y yo les explicaba que ya no hago el mismo ejercicio porque lo hice arriba y cuando el trabajador tiene un salario fijo, al yo dividir ese salario por 9 y multiplicarlo por 9 me va a dar el mismo salario. En este caso, lo que estoy es tomando como partida las comisiones que el trabajador obtuvo. Al tomar eso y sumarlo, me va a dar un salario promedio de 27.888.88. Lo divido entre 23.83 y me va a dar un salario promedio diario de 1.170.32. Aplico el mismo cálculo del preaviso y la cesantía y ahí ustedes ven, igual que en la anterior, cómo se ve la diferencia entre lo que un trabajador hubiera obtenido y lo que obtiene. Pero yo quiero hacerlo en vivo y para ello yo voy a entrar a la página del Ministerio de Trabajo. Para que yo entrando a la página del Ministerio de Trabajo, entro a lo que es el cálculo de prestaciones laborales directamente y entonces ustedes puedan visualizar cómo se ve, haciéndolo ustedes en vivo el ejercicio, calculando. Entro normalmente a Google, déjenme entrar para compartirle, para que ustedes vean cómo yo entro a la página del ministerio, aunque todos ustedes saben cómo entro a la página de las prestaciones laborales. Cuando estoy en la página de cálculo de las prestaciones laborales del ministerio, déjenme compartir aquí para que ustedes puedan ver la página de cálculo. Aquí. Ahí lo pueden ver. Ok. Entonces, miren, esta es la página nuestra de cálculo del Ministerio de Trabajo. Ahí está el nombre, el documento de identidad, el nombre de la empresa. No vamos a entrar en esos detalles, vamos a la fecha. Le vamos a poner a la fecha que el trabajador entró, igual que la que hicimos anteriormente. Le dijimos que él entró el 30 de marzo del 2018. Marzo 30, 2018. Aquí salió 30 de junio 2020. Esta es la fecha. Aquí luego vemos que le vamos a poner salario promedio mensual y aquí le vamos a poner salario ordinario. ¿Por qué ordinario? Porque lo estamos haciendo de un trabajador que no es intermitente. La página del ministerio, en el cálculo de las prestaciones, le permite que si usted cambia el botón para este lado y lo marca como intermitente, le va a establecer cuáles trabajadores son los intermitentes. Y al marcarlo aquí como intermitente, incluso se le desplaza cuáles trabajadores son los intermitentes en base a la resolución 493 del Ministerio de Trabajo. Y ahí le dice que son los que laboran 10 horas, para expendio de bomba, conserje, bomba de gasolina, portero, ascensorista, sastre, mozo, café. Todo eso se lo detalla, pero en este caso lo vamos a hacer por el salario ordinario y lo marcamos. ¿Qué vamos a poner aquí? Aquí vamos a poner el ejercicio que hicimos anteriormente, tomando como referencia que el trabajador devengaba 18,000 pesos y que esos 18,000 pesos lo vamos a multiplicar por 9 y lo vamos a dividir entre los meses trabajados, que es como establece claramente el ordinal. Los meses devengados, los salarios devengados por el trabajador durante el último año, tomando como referencia la fecha de terminación del contrato, hacia atrás. Entonces, tomamos como referencia eso y nos va a dar igual 18,000. Esos 18,000, ahí le vamos a dar a completar. ¿Por qué le damos a completar? Porque si no le damos a completar o le ponemos, si bajo aquí para que ustedes me sigan, o le ponemos 0 en esto, se cambia totalmente el cálculo. Cuando hacemos el monto de lo que el trabajador devengó, tenemos que ponerle el salario
darle a completar y luego hacerlo muy fácil. Le damos a calcular y nos va a calcular lo que el trabajador debía ganar. No fue preavisado, ahí está el monto, la cesantía 48 días. ¿Qué pasa con las vacaciones? Las vacaciones se van a calcular diferente, porque las vacaciones se van a calcular con el último salario que el trabajador devengó. Es en base al último salario que se calculan las vacaciones. Entonces, si el trabajador obtuvo diferentes salarios, que en este caso no, le vamos a decir que sí a las vacaciones y nos va a dar que tuvo 14 días de vacaciones. Y ahí está nuestro cálculo. Dice que el trabajador le corresponderían 67.981,54. Le vamos a dar que no al salario de Navidad. ¿Por qué? Porque el salario de Navidad se calcula de forma diferente, ya que el salario de Navidad es la 12ª parte de lo que el trabajador devengó en el año calendario. Cuando decimos año calendario nos referimos de enero a diciembre. Entonces, no es igual al año último de la terminación del contrato. En ese sentido, no podemos en esa misma página calcular el salario de Navidad, porque si le dijéramos que sí, y le voy a dar para que ustedes vean igual que yo, le digo que sí, me va a dar que le toca al trabajador 9,000 pesos de salario de Navidad correspondiente a los 6 meses. Pero ¿qué ocurre? Que de esos 6 meses, el trabajador estuvo suspendido 3. Entonces, ese monto está incorrecto. Por eso ustedes ven que cuando nosotros aquí, me refiero al Ministerio de Trabajo, específicamente en el distrito, el trabajador viene a sacar los cálculos y ha estado suspendido, le damos 2 hojas. Una con el salario de Navidad, porque lo hacemos en otra hoja, y una con las prestaciones laborales. O a veces se lo hacemos en una sola, pero lo hacemos manual, porque en el sistema no podemos calcular el salario de Navidad porque él va a asumir que lo va a hacer en base a esto que está aquí, miren, en base a las 12 salarios que están ahí. Y no es correcto, porque eso es con relación a la terminación del contrato. Y aquí es con relación al salario de Navidad, que es en base a la 12ª parte de lo que el trabajador devengó en el año calendario. Aquí, para hacer el cálculo del salario de Navidad, tengo que imprimir le digo que no, imprimo este cálculo y me da 67.981,54. Luego, le doy a limpiar, vuelvo arriba, pongo de nuevo los datos, fecha de entrada, 30 de marzo del 2018, porque ahí no importa si yo le pongo, porque lo que me va a tomar en consideración es en los últimos 3 meses. Ahí sí usted le puede poner 0 al resto de los meses que el trabajador no devengó y le va a dar de una manera correcta. Salgo de aquí y quisiera ver si tienen algunas preguntas con relación. Déjenme encenderle los micrófonos. Le enciendo los micrófonos para que pueda tener alguna retroalimentación y si tienen alguna pregunta con relación a lo que he explicado hasta ahora. Elis Adon, yo tengo una pregunta. Dígame, Elis. Es con relación a las personas que están en fase 2. Ok. ¿Cómo se toma el aporte que da fase 2 para el cálculo de las vacaciones, para el cálculo de la regalía cuando suceda? Si se va a incluir o no se incluye. Y cómo es la salida del CIRLA. Fase 2. La pregunta mía es por fase 2. Ok. Mire, Eli, los trabajadores en estos días han estado asistiendo al Ministerio de Trabajo muy inquietos desde que la empresa empezaron a laborar normalmente. O
más o menos normalmente. Porque ellos entienden que es un abuso que la empresa le descuente, según ellos, lo que es su salario cuando ellos han laborado 44 horas normales o cuando han trabajado todo su tiempo y la empresa resulta, perdón, Ramón, y la empresa resulta que les, según ellos, le quita 5,000 pesos de su salario para que el Estado se los dé. Y yo les explico lo siguiente. Yo le digo, ¿usted no está recibiendo su salario completo? Sí. Entonces, lo que usted está recibiendo es salario. Como le llegue a usted, ¿por qué? Porque fase 2 es un incentivo o una ayuda que le está dando el Estado a las empresas para que paguen el salario, lo que significa que el trabajador no puede reducir su salario. Incluso cuando usted entra a fase 2, le dice que usted se compromete a completar el salario del trabajador. Por ende, cuando usted va a calcular su salario de Navidad, tiene que hacerlo en base a lo que el trabajador ha recibido. Porque el hecho de que la empresa esté recibiendo una ayuda del Estado no significa que el trabajador no esté recibiendo en su cuenta el monto de su salario completo. Por eso cuando ellos vienen a reclamar, yo le digo, usted está recibiendo su salario. No se preocupe si están ayudando a la empresa o no, porque usted lo está recibiendo. Y de esa es su mayor queja, que ellos dicen que la ayuda debe ser dada a ellos. Ellos entienden que el salario que el aporte que el Estado le pone en su cuenta es para ellos poder tener más ingresos. No, es para que la empresa complete su salario. De hecho, entonces, cuando usted vaya a calcularlo, tiene que incluirlo. Ok. ¿Y cómo se le da la salida de CIRLA cuando yo ya no tengo a ese empleado, hice el proceso, el debido desahucio como corresponde? ¿Cómo es la salida? Porque tengo clientes que no han podido, que el trabajador ya no está, le dieron toda la salida y se enteran o le dicen, mira, pero a mí me siguen depositando fase 2. La forma de darle salida es a través del DGT4, que es el formulario de cambios en la planilla de personal fijo, número 1, y número 2 a través del DGT12, que es cuando usted le dice al ministerio que cesó la suspensión y que usted no quiere tener más al trabajador ahí, que para eso fue creado justamente en medio de esta pandemia el DGT12. Muchas gracias, respondido a mis dudas. ¿Alguien más? Con relación Buenos a... días. Una pregunta. Dígame, pues, Lady Estrella. En el caso de yo hacer el cálculo de prestaciones laborales con un empleado que está en fase 2, ¿cómo impacta ese monto que recibe el empleado en el cálculo que yo hago? Me explico. Si el empleado gana 18,000 pesos, pero por fase recibe 5, ¿qué monto voy a considerar al momento de hacer las prestaciones si está en fase 2? ¿Los 18 o los 13? Los 18. Es justo lo que se respondió ahora. Los 18, porque es lo mismo que le respondía a la joven, a Elis anteriormente. Lo que el Estado le está dando es una ayuda a usted para que usted pague. Lo que el trabajador recibe en su cuenta es su salario. A usted Tengo una... me refiero, poniéndolo en el caso de que usted es la empleadora. Tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, mi nombre es Wanda. Con relación a las vacaciones, o sea, yo estuve entendiendo que las vacaciones se pagan en base al último salario devengado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo empleados que estuvieron con nosotros trabajando normal hasta marzo. Luego pasaron a fase 1, fueron suspendidos y ya cuando desestimo la suspensión me presentan su renuncia. O sea, cuando ya le digo, miren, tienen que entrar, me dicen, no, yo voy a renunciar. Entonces, le corresponden sus vacaciones, perfecto. Pero esas vacaciones yo las voy a calcular entonces al salario devengado en marzo solamente o en base a su salario mensual. Ganan 15,000 pesos, suponiendo. Yo entonces le calculo la vacación en base a los 15,000 o solamente la proporción que devengaron en marzo. Lo que pasa es que en marzo tú le estás calculando una proporción, no el salario mensual. Y es el último salario devengado por el trabajador
Pero si él gana mensual, tiene que ser mensual, amor. Ok, entonces en base a los 15,000, Al último independientemente de eso. salario. Y hago referencia al último salario devengado para que tengan en cuenta que es lo último que el trabajador percibió, porque a veces al trabajador se le hace un aumento en el último año, en el último mes, y el cálculo se le hace por el promedio. No, es por el último salario que el trabajador devengó. Excelente, muchas gracias. Ok. Con relación Buenos al salario de días. Navidad, quiero hacer un énfasis porque lo expliqué un poquito en la página. El salario de Navidad sí se va a calcular con lo que el trabajador, si en este caso, por ejemplo, el contrato terminó el 30 de junio y él laboró hasta marzo, percibió ingresos hasta marzo, porque a partir de ahí se suspendió, es tomando en cuenta lo que él ganó hasta marzo, que se va a calcular el salario de Navidad. Algunos trabajadores lo encuentran muy poco, pero es eso lo que dice la ley en el artículo 219 del Código de Trabajo. Lo duodécima parte, lo que él ganó dividido entre 12. Y ahí, se beneficia o no, es lo que establece la ley y es en base a eso que lo hacemos. ¿Quedó claro esa parte de lo relacionado con el cálculo y el salario de Navidad? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dígame. Jenny Polanco habla. Jenny Polanco, dígame. Bien, mi pregunta es ya con respecto al salario de Navidad, pero en cuanto a la regalía, ya para diciembre. Si yo como empresa quiero pagarlo todo completo, aunque el empleado esté suspendido, ¿no se puede? Claro que sí, todos los beneficios que el trabajador reciba se pueden. Lo que nosotros establecemos es el mínimo que el trabajador debe recibir por ley, pero el máximo se lo pone la empresa. Bien, entonces si yo decido pagárselo los 12 meses, ¿tiene que retener el ISR por la proporción suspendida o puede mantenerse el total como ingreso exento? No, eso es ingreso exento, eso es para contabilidad e impuestos. Exactamente. O sea, usted le puede pagar el salario que usted le desee pagarle, porque eso ya no sería lo correspondiente al salario de Navidad, sería una gratificación que la empresa le quiere dar por encima de lo que corresponden. Incluso hay muchos convenios colectivos que establecen más del monto que la ley establece. Por eso digo, es el mínimo que usted debe pagar en base a lo que establece la ley. Pero lo que la empresa le quiera dar a sus trabajadores es una decisión de la empresa. El salario de Navidad está exento del pago de impuestos sobre la renta hasta un monto, entonces tiene que aplicarlo de igual forma. Ok, o sea, sería todo normal, igual. Sí. Ok, muchísimas gracias. Para servirle. Quiero realizar una pregunta. Disculpe. Quiero realizar una pregunta. Dígame. ¿Quién me habla? Marcel Francisco. Dígame, Marcel. Es un poquito fuera del tema, pero tengo siempre tenido una duda y es en relación a la bonificación. Por ejemplo, si una empresa tiene ganancia y le pertenece dar bonificación y no le da bonificación al empleado, ¿qué acción puede tomar el empleado y hay alguna consecuencia negativa para esa empresa? Mira, no es el tema, podemos dar un tema relacionado con la participación en los beneficios para poder explicarlo más detalladamente, pero sí, el trabajador, recuerden que la participación en los beneficios es salario. Entonces, el trabajador puede utilizar cualquier mecanismo que entienda para reclamar lo que sería la participación en los beneficios de la empresa, si la empresa no tempera pagárselo, como establece la ley y dentro del plazo que establece la ley. Ahora hay un tema con relación a eso y es que dada la pandemia, Impuestos Internos ha extendido el plazo para el cierre del año fiscal de algunas empresas. Por ende, hay algunos trabajadores que como no ha cerrado el año fiscal, el plazo empieza a correr a partir del cierre y como se ha extendido el plazo, algunas empresas han tenido una gracia para eso. Pero inmediatamente se cierra y se vence el plazo, las empresas están en la obligación de pagarlo y el trabajador de utilizar cualquier mecanismo que les establece la ley, tanto de venir al Ministerio de Trabajo y proceder a levantarle un acta de infracción como irse a los tribunales. Gracias. Una pregunta. Para servirle. Buenos días. Sí, buenos días, Vladimir. Hola, Vladimir Uribe. Voy a leer una pregunta de alguien que está pidiendo aquí en el chat que se la lean porque donde está no puede hablar. No es mía, es de Deli Rodríguez.
Dice, en el caso de empleados con reducción de jornada y por ende de sueldo, las prestaciones y doble sueldo se calculan en base al sueldo previo o al sueldo rebajado. Mira, ahí habría que ver, yo no te puedo responder esa pregunta, primero porque las reducciones no están establecidas en la ley. Habría que ver cómo se redujo y bajo qué concepto, y si el trabajador estuvo o no de acuerdo. Porque recuerden que incluso FASE, para ayudar al empleador o darle el beneficio al empleador de colaborarle con los 5,000 pesos, establece que no se le puede reducir el salario al trabajador. La reducción no está establecida en el código. Y si un trabajador y un empleador han hecho un acuerdo particular, entonces hay que verlo de forma particular. De manera contraria, se calcula como yo les expliqué. Una pregunta, Argentina. Dígame, María Eugenia. En el caso, usted habló ahorita de las comisiones como parte del cálculo para las prestaciones o a derechos adquiridos. Sí. En el caso de hotelería y restaurante, ¿la propina legal en alguno de los beneficios adquiridos se toma en cuenta o queda fuera? ¿Solamente se toma en cuenta el salario? La propina del salario. Las comisiones queda fuera. del salario. Entonces, en ese caso, usted va a tomar en cuenta las comisiones, no la propina. Porque recuerden que la propina es algo que el cliente le paga o le da no es un pago, es algo que el cliente le da al trabajador por el buen servicio. No es algo que la empresa le paga al trabajador. Aunque la empresa lo distribuye, porque según establece la ley, se queda para distribuirlo, ese dinero no lo debe tocar la empresa, no es de la empresa. No es un pago que la empresa está haciendo al trabajador. Y otra pregunta, a ver si comprendí lo de las vacaciones. Una empresa donde los empleados estuvieron en suspensión 3 meses, va a calcular el salario de Navidad en base a 9 meses. El salario de Navidad yo les explicaba que es en base a lo que el trabajador devengó en los primeros meses del año, porque establece que la duodécima parte de lo devengado en el año calendario, o sea, de enero a diciembre. En el caso de las personas que se reintegran y terminan su año trabajando, solamente va a descontársele los meses el tiempo que estuvo suspendido, sí. Muy bien, gracias. Ok. Elis Adón, veo en el chat muchas preguntas, inquietud sobre el salario de Navidad. Sale un poquito de lo que es el Ministerio de Trabajo, pero para que todos entiendan un poquito. Deben de tener en cuenta cómo están haciendo los registros en TCS para el salario de Navidad, porque el IR13 en DGI le hace el cálculo de cuánto es el salario, el ingreso exento. Entonces deben de ver, porque si están haciendo un reporte de un salario inferior, después no pueden venir a hacer un pago más grande del que le calcula la DGI con relación al ingreso exento, para que hablen con sus contadores y verifiquen esa parte. Es un tema fuera del ministerio, pero para que sepan. Ok, yo les explico lo que es nuestra parte y el objetivo de este taller, como bien les decía Juan Ramón, es que podamos aclarar esos montos. Nosotros tenemos muchas situaciones a diario con relación a cómo se hace el cálculo, porque en las redes, en algunas personas me han comunicado que han visto una forma diferente y tiende a confundirse. Está muy claro, está establecido en el artículo 14 del reglamento 258-93, específicamente en el ordinalé, y esa es la forma correcta de hacerlo. Algo que normalmente las empresas no habían tenido tantas suspensiones. Normalmente lo hacemos así cuando es una empresa por un periodo de tiempo determinado. Ahora ha sido por muchas empresas y eso ha creado mucha situación y mucha situación al momento de sacar el cálculo, y por eso los trabajadores tienen mucha duda y algunas empresas, empleadores, encargados de recursos humanos también. Por esa situación es que hemos querido dar este taller para que ustedes pudieran contestar todas sus inquietudes, preguntas, y que pudiéramos resolverlo a través de un taller. Es el segundo que damos y esperamos que con esto se quede todas sus inquietudes resueltas. Dice alguien en el chat que cómo se hace el cálculo de una persona que está suspendida.
le hacen el desahucio y luego se contrata y lo vuelven a cancelar por un mes. Es decir, se contrata por un mes y vuelven a cancelarlo. ¿Cómo fue? Disculpe, porque él se suspende. ¿Será que lo reintegran? No, estaba suspendido, ¿no? Un empleado de la empresa lo suspenden, lo reintegran, lo cancelan, entonces vuelven y lo contratan solo por un mes. Hay personas que tal vez tienen un oficio en específico y dicen, bueno, ya tú no eres parte de esta empresa, pero te necesito este mes. ¿Y qué quiere Entonces, calcularle por el mes que estuvo trabajando? ¿Qué quiere calcularle? Las prestaciones. Pero sí, fue solo un mes que estuvo trabajando. No comprendo porque me dice que lo acaba de terminar el contrato. Entonces, el tema de cuando le hice la suspensión y lo cancelé es como usted explicó. Ahí sería las prestaciones como usted lo explicó. Exactamente. Y por el mes, ok, ya entiendo, perfecto. Ya va a escuchar su respuesta. Okay, yo lo que entiendo es que son dos procesos distintos. Sí, yo también. Son dos procesos distintos. Argentina Incluso cuando lo contratas por un mes, es un tipo de contrato temporal. Lo que quizás me quiere preguntar es que si el contrato continúa. Quizá por ahí es que va la pregunta. Quiere saber si después que lo reintegro y dura un mes, cuando lo voy a terminar el contrato, que si tengo que tomar en cuenta todo lo que terminó anteriormente. Quizá es por ahí que va la pregunta. Sí, pero como ella aclara y dice, lo cancelamos, entonces lo vuelvo a contratar por un mes, entonces ya incluso cuando lo contratas por un mes puedes considerar un contrato temporal. Es que no se puede considerar, los contratos se realizan de una forma clara desde el inicio. Exactamente. Si usted no estableció parámetros para el contrato, se considera por tiempo indefinido, a menos que usted lo haya esclarecido al momento de contratar a la persona. Exactamente. Lo que quiero decir es que son dos cosas distintas y que van a partir de lo acordado en la segunda o en el segundo contrato. Si lo vas a desahuciar nuevamente en un mes, lo que tienes que pagarle es derecho adquirido basándote en la permanencia. Exactamente. Bueno, Argentina, yo entiendo que ahí habría que ver qué acuerdo se hizo con ese trabajador, pero si yo lo recontrato, de un mes de haberlo desahuciado, ese contrato por no haber pasado 60 días y yo lo retomé nuevamente, es muy a la hora yo tenga que darlo con la antigüedad y rebajarle las prestaciones que le di. Ahora, como usted dice, depende del acuerdo que hicieran con este trabajador a la hora de recontratar, quizás podrían darle de ese mes solo los derechos adquiridos, pero eso es un arma de doble filo. Y habría que ver, cuando él vaya al ministerio, también le pueden decir que su contrato puede tener continuidad porque lo entraron antes de los 60 días con el mismo empleador y haya que tomarle la antigüedad y rebajarle lo que le di en las prestaciones. Pueda de que también. Ahí tendríamos que hacer un taller para explicar las diferentes modalidades de contrato. Me parece que ahí, a raíz de su pregunta, me parece que surge la idea de que tenemos que dar otro taller con relación a los que son las diferentes modalidades de contrato y en relación a la terminación de los contratos, porque hay contratos que establece muy claramente que son los contratos generalmente para la construcción, una obra de servicio determinada, y otros que son para tiempo indefinido. Cuando la señora dice que hay una continuidad en el contrato porque no terminó el tiempo, hay que ver qué tipo de contrato es al que ella se refiere. Entonces, dada su inquietud, me parece que tendríamos que entrar en otro tema para dar lo que son los tipos y modalidades de contrato. Una pregunta. No, y también creo que hay una pequeña confusión con relación a la misma pregunta. La persona que está preguntando aparentemente está confundiendo un contrato de trabajo cuando estamos en una obra, por ejemplo, en una construcción, que es a donde llega el tema de los 60 días. O sea, yo estoy en una construcción y termino esa obra y no ha pasado más de 60 días y vuelvo a contratar a esa persona, entonces estamos hablando de un contrato continuado. O sea, se mantiene la relación laboral. Pero en este caso, la pregunta es que esa persona terminó el contrato de trabajo, lo pagó, lo desahució, le pagó sus prestaciones
y lo recontrató por un mes. Ahí no se ha generado, en este caso, prestaciones laborales, porque ustedes saben a partir de cuándo se generan ellas. Ahora bien, usted va a calcular el derecho que pudo haber adquirido por ese Salario mes. de Navidad. Salario de Navidad. Ni siquiera vacaciones, ¿verdad? Porque no la tiene. Una pregunta. Una aclaración con ese puntito. Entonces no hay ningún inconveniente, perdón, Juana González de este lado, no hay ningún inconveniente si tengo un contrato por tiempo indefinido y el mes siguiente de haberlo liquidado le hago un contrato por un mes, según lo que nos explicó el señor ahora. Le puede hacer un contrato por el mes. La forma como usted contrate a un trabajador al inicio va a determinar la forma del contrato de trabajo. Si no establece ninguna forma, es contrato por tiempo indefinido. Si se establece un método y un proceso distinto, puede ser para una obra o servicio determinada o un tiempo requerido. Y nada impide que usted contrate a un trabajador por un tiempo determinado. Si lo establece al inicio del contrato. Ok, la confusión aquí es porque el código establece que hay que esperar 60 días para la recontratación, era lo que decía la joven ahorita. Eso era lo que le estaba explicando Juan Ramón anteriormente. Me parece que tenemos que hacer otro taller con relación a ese tema. Argentina, Jenny Polanco nuevamente. Y hay alguien que tiene un micrófono encendido y también hace ruido. Abrí el micrófono para decirle que hay personas en el chat que parece que no tienen micrófono para hablar, entonces pero quieren comenzar. Elisa Lora, ay, es que tengo como 99 preguntas en el chat. Tengo una pregunta más. Hay una persona que está insistiendo con la parte del fase 2, que parece que no entendió el monto que se tiene que tomar en cuenta para el cálculo del fase 2, y también las vacaciones. Están diciendo que no entendieron, que por favor repita nuevamente. Que repita con relación a las vacaciones. Las vacaciones se van a calcular con relación al último salario devengado por el trabajador. Entonces, en este caso, usted va a tomar el último salario, el salario que el trabajador devengó, si el trabajador gana por mes, el último mes. Entonces, con relación a eso, le va a hacer el cálculo de las vacaciones a las personas. La aclaración nuestra con relación a hacer el cálculo es simplemente para que ustedes pudieran entender que no se le pone cero a los meses que el trabajador no devengó en la página al momento de hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque entonces se le reduce el derecho que el trabajador ya tiene. Pero el salario de Navidad, para la persona que insiste diciendo que cómo se calcula, es la 12ª parte de lo que el trabajador devengó en el año. Artículo 219 del Código de Trabajo, lo dice claro. 12ª parte, sumar todo lo que el trabajador ganó, devengó en el año calendario de enero a diciembre y dividirlo entre 12. Y eso es lo que le va a corresponder. Si el trabajador duró 3 meses suspendido, esos 3 meses no se van a tomar en cuenta para sumarlo porque es lo que él devengó como salario. O las personas que preguntan de nuevo con relación a fase, les decía que fase 2 es una ayuda al empleador para que complete el pago del salario del trabajador. Por ende, cuando usted va a calcular lo que sería el salario de Navidad de los trabajadores, debe tomar en cuenta lo que el trabajador devengó, porque el trabajador lo está recibiendo. Y les ponía incluso el ejemplo de trabajadores que vienen a diario no queriendo aceptar que la empresa le haga ese descuento, porque ellos dicen que trabajaron su horario normal y sus horas normales y que le tienen que pagar la empresa. Y yo le digo, pero usted lo está recibiendo. Si la empresa lo hace a través de una ayuda del Estado, usted no tiene que ver porque usted está recibiendo su salario de una manera íntegra y completa. Entonces, creo... ¿Alguna otra pregunta? Porque tenemos que cerrar ya. Sí, una pregunta, pero si en fase 1 durante el mes de marzo y abril, abril y junio, nosotros hicimos alguna retribución económica como empresa que pagamos el 50% a los trabajadores. Ese monto, como se fue a gasto a nivel contable, pero está el empleado en suspensión y se reportó en cero y en otro ingreso se puso ese 50%. Lo que pasa es que cuando un trabajador está suspendido, tenemos que ir atrás, Elisa. Cuando un trabajador está suspendido, según establece la ley, ni trabaja ni percibe ingresos.
Eso es lo que dice la ley. Ahora, si una empresa le quiso aportar a sus trabajadores, eso era opcional. Eso es algo que la empresa le quiso gratificar a sus trabajadores. Pero salario es la retribución que un trabajador percibe por el trabajo que realiza y no estaba realizando ningún trabajo porque estaba suspendido. Argentina. La pregunta que yo he querido venir haciendo es la siguiente. Aquellas empresas, por ejemplo, en mi caso, que nosotros suspendimos en marzo y regresamos a principios de junio, esos meses que estuvieron en fase 1, ciertamente no se calculan para las prestaciones porque como no recibieron dinero, no se calcula o te lo calculo completo. Amor, pero eso es lo que yo he estado explicando desde el principio. Tendría que entrar de nuevo desde el inicio para decirle cómo se hace el cálculo. No se toma en cuenta porque usted va a tomar el salario y va a sumar los salarios que el trabajador devengó en los últimos 12 meses de la terminación del contrato. Y entonces lo va a sumar y lo va a multiplicar por el tiempo que el trabajador estuvo laborando. Si laboró 9 meses, usted va a agarrar, va a sumar los salarios de los 9 meses y lo va a dividir entre 9. No se toman en cuenta porque usted va a hacer un cálculo diferente. No es que usted va a decir, no se toman en cuenta y le va a poner 0 cuando lo va a sumar. De esa forma iniciamos, que es lo que establece el artículo 14, ordinal del reglamento 258-93. Lo digo porque cuando, por ejemplo, en mi caso, yo estoy muy cerca del Ministerio de Trabajo de aquí de Santiago. Inmediatamente yo hago los cálculos y ellos no entran en la explicación que yo les doy. Yo los remito al ministerio para que ellos hagan el cálculo y sin embargo me hacen el cálculo contándolo todo y en base a todo. Entonces yo les digo, no, lo que pasa es que tengo que. Y ya se lo explican de otra manera. Entonces, tomando en cuenta el salario que el trabajador devengó, porque vuelvo y le repito, si el trabajador ganaba 20,000 pesos, el cálculo se va a hacer por los mismos 20,000 pesos. No, 20, claro que sí. Ok. Entonces, Juan Ramón, venga para que despida. Si no hay más preguntas, ya tenemos que terminar. Espero que les haya servido, que las orientaciones que hemos querido llevar hayan sido de su interés y que les sirvan en lo adelante para resolver todo este tema que ha surgido con relación a esta nueva forma, que aunque está establecido en el código, rara vez lo usamos, sino las empresas que han tenido que hacer suspensiones de manera prolongada en sus contratos de trabajo. Muchísimas gracias a ustedes por la participación. Sigan contando con el Ministerio de Trabajo y las orientaciones que ustedes necesiten que nosotros podamos servirle. Para eso estamos aquí en el Ministerio de Trabajo, para seguir brindando la ayuda necesaria a sector productivo, trabajadores, empleadores que puedan necesitar.